Tú, Señor, convertiste mi lamento en júbilo, me quitaste el luto y me vestiste de fiesta. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo el Señor resucitado esté con todos ustedes. Uniéndonos a cada una de sus intenciones que nos piden que recemos por ellos, vamos a orar en este momento por la salud de Elena Molina, Elena Sepúlveda, y vamos a orar también por el alma de nuestros fieles difuntos, Rosa Busto, Ligia Busto, y por el alma de Carlos Pluto Contreras, para que el Señor les conceda el descanso eterno, a nosotros nos conceda nuestros propios anhelos y nos conceda también la paz en estos momentos y en este día que celebramos especialmente la memoria de Santa María en sábado. Pongámonos en la presencia del Señor, reconociendo humildemente nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has alegrado el mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Meditemos juntos la proclamación de la palabra de Dios de este día sábado de la octava de Pascua. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que las cosas divulguen más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron determinantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor, que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no había cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios.
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor hace proeza. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entrarán por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Cristianos, ofrezcan al Cordero Pascual un sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo el inocente reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro de Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tu Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien habían echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre la habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otros aspectos a 2 de ellos, que iban caminando hacia un poblado. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes les habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Qué importante es, ya casi culminando esta octava de Pascua, y dentro de esta misma realidad en la que cada uno de nosotros hemos venido meditando durante esta semana la palabra del Señor a través de nuestras celebraciones eucarísticas o de manera personal también, a nosotros hoy nos da otro relato más que hemos escuchado en el Evangelio. Hoy Jesús se aparece a mujeres y hombres que le habían acompañado durante su misión. Esa misión que desempeñó y que también fueron signos evidentes y claros para todos y cada uno de aquellos que le acompañaron durante su vida. Y esto especialmente porque vemos lo que hoy nos narra el Evangelio y evidentemente nos dice: se apareció a María Magdalena, ella fue a anunciarlo y no le creyeron. Se apareció también en otro aspecto a 2 que iban de camino a un poblado, a Emaús. Ellos fueron y no les creyeron. Jesús también no lo narra el Evangelio, pero está la narración del día de ayer que hemos escuchado, donde también se aparece a sus discípulos, a aquellos que habían regresado
a su vida cotidiana, a su vida ordinaria. Y se aparece un aspecto de especial reconocimiento. Y el que le reconoce, según lo que escuchábamos ayer y meditamos en la palabra del Señor, era pues que Juan le reconocía, es el Señor, que antiguamente y en otros momentos le llaman el Maestro. Pedro, aún estando bajo ese signo de la pesca, se ciñe la cintura y salta al agua y va hacia el Señor. Y vemos cómo se desempeña cada una de estas realidades y especialmente estos relatos que hemos venido leyendo sobre las apariciones de Jesús. Pero hoy esta aparición es más clara, porque Jesús quiere aparecerse a aquellos que le habían acompañado y que estaban encerrados por temor a los judíos. Y tenían miedo. Y estaban sumergidos en esa tristeza también. Y lo vemos claramente en las distintas reacciones que tienen aquellos que ven a Jesús, que pueden ser también reacciones propias y que también en nuestros momentos que hemos vivido de nuestra vida personal, puede ser que en algún momento hayamos tenido estas mismas reacciones. La primera reacción es sobre todo el asombro de algunos. No salían de su asombro. La otra reacción es, sobre todo, que viven en esa experiencia del miedo. Porque dice que Jesús se les aparece y ellos piensan que es un fantasma. O otra reacción, especialmente, es la indiferencia o la incredulidad. No creen. Y no creen no porque no quieran, sino porque a su vez en esa cerrazón de cabeza es muy difícil comprender que sucedan estas cosas, aunque en muchas ocasiones el mismo Jesús les había venido anunciando lo que tenía que pasar. Otros no creen, que es lo que leeremos el día de mañana. Especialmente, y no me voy a adelantar a la reflexión del día de mañana, pero otros no creen hasta no poder ver y cerciorarse. Otros se gozan de saber que su testimonio ahora sí se ve evidenciado de lo que ellos mismos habían anunciado, pero no les habían creído. Quiere decir que esa alegría que ellos tenían de saber de que Jesús estaba vivo y que había resucitado, también es esa experiencia que les sostiene. Y cuando le ven, su testimonio queda ratificado. Por eso se alegran. Vemos entonces, queridos hermanos y hermanas, cómo es esa experiencia, sobre todo de el asombro, la experiencia del miedo, la indiferencia o la incredulidad. Otros creen, otros se gozan del encuentro con Jesús resucitado porque ya para ellos era anhelantemente poderle volver a ver. Quiere decir que se deseaban profundamente volver a ver al Señor. Suele pasar como tenemos esa experiencia ahora nosotros de querer ver a nuestros familiares, de querer ver también a los amigos. Y eso va a ser verdaderamente el momento que lo tengamos que vivir, va a ser una alegría tan profunda. Y ojalá que de verdad se nos llene de gozo para poder, ese gozo también nos sostenga en este momento. Es decir, yo te volveré a ver, amigo. Te volveré a ver. Me volveré a encontrar con mi padre, con mi madre. Me volveré a encontrar con mis hermanos, con mis hijos. Tendremos esa experiencia, pero en este momento, lo que a mí me sostiene es no la incredulidad de que no va a pasar, porque sabemos que va a pasar. No es la indiferencia porque estamos preocupados por los demás, por los que son parte de ese círculo familiar, de amistad, de cariño, en el cual cada uno de nosotros sabe que no podemos estar indiferentes de que eso va a pasar, porque creemos que va a ser así. Y otros tenemos la certeza de que en este momento, aún a pesar de muchas reacciones que a veces tenemos, viviremos la alegría. Y eso es lo que pasa con los discípulos del Señor. Esa alegría es sobre todo aquel acto tan fundamental e importante y el don que nos concede a cada uno de nosotros, la resurrección del Señor. Y es la fe.
La fe es conocer. La fe nos hace a nosotros conocer confiados en la palabra de la otra persona que nos habla. Creer el testimonio de los demás. Ante todo, en el misterio de Dios, que es razonable tener siempre fe, que la fe sea para nosotros aquello que nos sostenga. Aún en medio de las diversas reacciones que les he explicado en este momento. Y especialmente saber, que es algo que he venido repitiendo durante toda esta semana, y que seguramente ya dirán que son mis muletillas, como el discurso de Pedro que hemos venido escuchando en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Al que ustedes mataron, al que ustedes rechazaron, nos decía el día de ayer, se ha hecho la piedra angular, donde se edifica verdaderamente, donde están las simientes de esta iglesia que pregona la alegría de la comunidad del resucitado. Y no es una muletilla, porque no lo es, sino es la certeza y la fe de conocer de que viene a nuestro encuentro Jesús, de que Jesús viene a estar con nosotros, para que esas reacciones que a lo mejor tenemos se vean satisfechas, no por la indiferencia, la incredulidad, no por del asombro, sino por esa gracia que el Señor nos concede de hacerse el encontradizo, de ir hasta nosotros y desearnos algo tan grande que también lo hemos escuchado, que es la paz esté con ustedes. Por eso, en este aspecto tan fundamental e importante, dice el Evangelio, enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación. Les reprochó su incredulidad porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado. ¿En qué momento estamos nosotros? ¿En qué etapa nosotros nos podemos ubicar dentro de esas reacciones que les he enunciado y que les he enumerado? Porque Jesús reprocha a sus discípulos su incredulidad y estar obstinados de no creer el testimonio de aquellos que ya le habían visto resucitado. Por eso, queridos hermanos, hoy en este día, de manera muy especial, nosotros tenemos que hacernos un serio examen de conciencia y especialmente de mi actitud, y especialmente trayéndolo a estos días que vivimos. ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿Ha sido de indiferencia, de incredulidad, de obstinación, de indiferencia? Porque el Señor necesita saber por qué nos va a enviar. Y nos va a enviar sobre todo a que anunciemos lo que nosotros creemos. Porque no podemos hablar de lo que no creemos. Porque no podemos decir a nuestros hermanos y comunicar la fe a nuestros hermanos si nosotros no tenemos todavía ese don de la fe como un mero conocimiento de Jesús en nuestra vida. Porque la fe es conocer. Y si conocemos, hablaremos de lo que conocemos. Anunciaremos lo que a su vez nosotros hemos vivido. Y podríamos preguntarnos, pero ¿cómo si el Señor nos reprocha la incredulidad y la obstinación? Sí, pero no es nuestro mensaje el que vamos a anunciar. Porque el encuentro con Cristo cambia esa experiencia. Pasamos de la incredulidad a un acto concreto de fe. Pasamos de la indiferencia a comprometernos. Pasamos de esa experiencia de miedo a exaltar y superar nuestros miedos. De esa indiferencia y todo, sobre todo especialmente, de ese asombro en que nos encontramos, decir, Señor, quiero anunciarte con mi testimonio de fe, con mi testimonio de vida, pero sobre todo aún sabiendo de mis propias flaquezas y de mis propias debilidades, tú me quieres hacer partícipe del anuncio de tu resurrección.
Y así termina el Evangelio el día de hoy. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Una vez que hemos pasado de no creer en el testimonio de la resurrección, el Señor nos hace un encargo una vez que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el saber cuál es nuestro compromiso de bautizados. Nunca nosotros vamos a hablar de lo que no tenemos la certeza. Nunca nosotros vamos a sostenernos cuando no sabemos que Jesús es el que nos sostiene. Nunca nosotros vamos a ser capaces de poder entrar en esta realidad tan importante de nuestra experiencia de fe si no hemos sabido reconocer a Jesús, si no hemos sabido vivir esa experiencia del resucitado a lo interno de mi comunidad, en lo interno y en las realidades donde yo vivo, en mi trabajo, en mi experiencia del dolor, de esa ausencia de Jesús que genera miedo, espanto, incredulidad, indiferencia. No pasaremos de esos ámbitos a esa exaltante alegría y el gozo que envuelve el saber que el Señor ha resucitado y que va a nuestro encuentro, y que va a mi familia, y que va a mis enfermos, y que va a mi sociedad. Y especialmente porque tendríamos que tener la actitud de aquellos que iban de camino a Emaús. Que cuando nosotros le podamos reconocer también, le podamos decir: Señor, quédate con nosotros. Ojalá que en esta semana nosotros hayamos vivido, y podría atreverme a decir yo, quienes hemos venido siguiendo esta celebración, podamos haber vivido una semana de verdadero encuentro con Jesús resucitado. Una semana que nos ayude a nosotros a fortalecer nuestro testimonio de fe, porque la fe es conocer, y conocer a Jesús nos implicará cada día más en esa labor misionera, en ese anuncio de la buena noticia, en esa realidad por la cual hoy hemos escuchado también en la primera lectura a Pedro cuando querían silenciarle. Le dicen: ¿cómo nosotros podemos obedecerles a ustedes? Nosotros tenemos que anunciar a Jesús, aunque muchos quisieran callarnos, aunque muchos sea nuestro testimonio incordioso, tenemos que anunciar a Jesús. Y dice la primera lectura que hemos escuchado que no se atrevían a decirle nada porque era evidente, y ojalá que nuestras obras de vida cristiana y de caridad sean evidentes contra aquellos que exigen de nosotros un testimonio, pero que a su vez quieren callarnos. Que en estos tiempos nosotros tengamos esa experiencia, especialmente de Jesús resucitado, y que vivamos como tales, y que vivamos esa experiencia de ser verdaderamente discípulos de Jesús, que anuncian, predican y llevan la buena nueva a todas las realidades en las cuales sabemos que hay mucha indiferencia, muchos miedos, muchas incredulidades, pero que por nuestro testimonio de fe nosotros podamos hacerlo cada día más evidente. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, que ella nos conceda siempre la certeza y la gracia de sentir su protección. A ella encomendémonos siempre, para que sea nuestro amparo, nuestra protección y nuestra ayuda como buena Madre que es para nosotros. Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que revela sus misterios a los pobres y sencillos. Lo hacemos animados por la mediación de María, la humilde hija de Sión. Por los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles dispensadores de la palabra de verdad y no se dejen contagiar nunca por la mentalidad engañosa del mundo, roguemos al Señor. Por los pobres y los que sufren, para que experimentando el misterio de la cruz sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen María, roguemos al Señor. Por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en la caridad los problemas generacionales que puedan surgir entre padres e hijos, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puedan
asumiendo las dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad y radicalidad del Evangelio, roguemos al Señor. Por la salud especialmente de todos aquellos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos piden que recemos por ellos, por Elena Molina y Elena Sepúlveda, por todos y cada uno de nuestros enfermos, roguemos al Señor. Acoge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que a ejemplo de la Virgen María sepamos glorificar tu nombre con la santidad de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ligia, Rosa y Carlos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, ahora intercambiemos un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Uniéndonos a todos y cada uno de ustedes, lo hacemos de manera especial en este momento a través de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Fortalecidos por los sacramentos pascuales, te pedimos, Padre, que cuanto hemos celebrado la conmemoración de la Madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida nueva de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno, que el alma de nuestros hermanos difuntos, Ligia, Rosa y Carlos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos quedar en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Encomendémonos a la presencia maternal de la Santísima Virgen María, rezando juntos el Regina Coeli. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Gózate, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima,